muy útil, ¿verdad? Son con nosotros los patrocinadores, Juan Nieto, el público Rosaba. Es un cambio. Perdón, Juan Nieto, Blas Rosaba. Manuel Martínez Cisneros, de mi papel. Que el segundo premio también es en la parte de categoría de recursos educativos, pero a la mejor colección de recursos educativos. En este caso, ganador es Francisco José Rodríguez, que es un profesor del Colegio Clínico Bretón de los Herreros de Logroño. Francisco ha ganado este premio, jurado dice que ha ganado este premio por contener su colección, es una colección muy extensa de más de una centena de recursos interactivos propios. Los elaboradores son recursos JCLIC que destacan por la adecuación de los contenidos a cada uno de los niveles, su estructuración y por la organización que le ha dado es muy acorde por materias, por niveles. Va a entregar el premio. Ricardo Alonso Maciano, fundador. Aquí, por favor. Fundador y director. Pasamos a otra categoría del premio, que es la categoría de mejor intervención educativa en el aula de un profesor como nos educa. En este caso,
suerte para mí que me he casado con ella, pero de pequeños no nos daban charlas sobre los riesgos de las labores del hogar y ha tenido un pequeño accidente doméstico. Bueno, pues Carmen ha ganado este premio por el conjunto de 3 comunidades que ha creado en NOS, ¿no? para sus clases, ¿no? Que se llama Iniciación del Himno Ubuntu, Poesía FCTs, para las prácticas FCT, que nos toca ahora, y sistemas de telecomunicación informativos. Bien, el planteamiento de Carmen sobresale por el enfoque y por la voluntad de acercar a los alumnos al mundo laboral. También por el intercambio que propicia roles profesor, lo he marcado en algunas de ellas, y porque activa la comunicación entre los alumnos. Levanta la empresa de Isabel Pilares, responsable de ella. La segunda finalista, bueno, el segundo finalista, el segundo premio de intervención educativa en el aula por parte del profesor con NOS Educa, es para Alfredo Ledesma, que es profesor del TCPI, Programa de Cualificación Profesional Inicial, en el Ayuntamiento de Logroño, y gana este premio por la comunidad que creamos para su clase, ¿no? Se llama PCPI Electricidad. ¿Por qué? Pues el jurado cree que destaca a nivel de participación e interacción entre los alumnos, más teniendo en cuenta que se trata de un grupo de exclusión social. El mérito radica en riesgo. Levanta el premio, la sala de los grupos. La ganadora de esta categoría de desafío NOS Educa es Laura Corrado. Bueno, Laura ya nos contó ayer, nos ha contado hoy también su experiencia con NOS Educa y para la asignatura de marketing y punto de venta, y porque el jurado considera que merece este premio, ¿no? Por la explotación de todas las utilidades de NOS para el profesor, por la metodología de puesta en marcha, por la variedad de actividades planteadas, la integración, evaluación y utilidad, que era un poco el aspecto clave que hemos tratado hoy en la jornada, con la asignatura, con su asignatura en el aula. Levantaba el premio Manuel Martínez Cisneros, de la Quinta. Y la última categoría del desafío NOS Educa era para un proyecto de un centro educativo con NOS Educa o con NOS Universidad. En este caso con NOS Educa es para este centro, el Instituto Laboral del Ardero, y Félix Alonso va a recoger. Del proyecto en el plan de atracción del centro, la explotación de todas las utilidades de NOS, tanto para la intervención como para la gestión educativa, y por el número de profesores que han participado en el proyecto. Levanta el premio a Gabriel, director general de la Universidad de Información Permanente. Gracias a todos los que habéis estado aquí, los que nos habéis seguido por internet. Yo me encuentro muy contento de todo, de cómo ha transcurrido. Los premios son muy modestos, como podéis ver, no son grandes premios. Fundamentalmente queríamos reconocer el trabajo de gente que yo creo que está haciendo cosas realmente maravillosas y creativas. Y os invito a disfrutar de un agape que está preparado
que me gustaría que participáis todos los que